Bien, como ya ha dicho Alberto, simplemente soy un motorista que un día decidí hacer de mi pasión mi profesión y me dedico desde hace 35 años al mundo de las motos. Pero mi presentación aquí es para explicaros un poco, de una forma muy rápida y muy concreta, la historia o el inicio del concepto GS. Incluso me atrevería a decir ya del mito GS. Muchas veces las cosas en nuestra sociedad, en la vida, nacen de problemas, de crisis. En el momento de crisis hay grandes cambios. Bien, pues GS nació de una crisis. El departamento de motos de BMW Alemania, a final de los años 70, estaba planteándose cerrar el departamento de motos. Tenía una gran crisis, el mercado japonés apretaba mucho y los habían quedado un poco para atrás, BMW Motorrad, y estaban planteando cerrar la producción de BMW. Hasta que hubo un revulsivo. Este revulsivo se llamó GS, ese gran concepto que hoy todos conocemos. ¿Cómo nació GS? Nació GS al final de los años 70, en el 79, y la primera salió en el año 80. Fue una combinación, así de carambolas, había que hacer algo para reactivar y evitar la quiebra del departamento de motos. Y entonces a alguien se le ocurrió, algunos dicen que fue un ingeniero del departamento de diseño de coches que era aficionado a las motos, llamado Hans Muth, que fue, dicen, el primero que se fabricó para su casa una modificación de una BMW de carretera, convirtiéndola en moto de campo. En definitiva, nació el concepto GS. Esas motos permitían ir por carretera y por campo. Eso en BMW al principio parecía un sacrilegio, luego fuera de lo normal, ¿no? Todas las motos tenían que ir por asfalto. Pues no, creó este concepto. La primera GS se creó a través de juntar un motor de una BMW R75 subido a 800 y un chasis de una BMW R65. Eso metido en una batidora, por decirlo de alguna forma un poco así anecdótica, hizo que naciera la primera BMW R80 G/S. ¿Vale? A partir de ahí nació un nuevo concepto de motos en BMW, el concepto de moto más divertida, más polivalente, que podía ir por lo negro, el soto, por lo marrón, el campo. Ya con una serie de características especiales, ¿no? Neumáticos, llantas más anchas, más altas y tal. Pero claro, esto después había que promocionarlo. Cuando se crea un producto, un día me dijo una persona, ¿de qué vale que seas el mejor si los demás no lo saben? Bien, pues esa moto era una gran moto, había que promocionarla. ¿Qué se les ocurrió? Participar en el rally más duro del mundo, el Dakar. Fijaros que en el 80 nace el concepto GS, las siglas GS, en principio, aquí hay disparidad de opiniones, unos dirían que significaban Gentlemanstrasse, ¿vale? Y después al final el concepto que más ha extendido es el de Gelandstrasse, que es campo y carretera. Es el concepto que hoy explicamos cuando explicamos qué significan las siglas GS. Bien, pues sí, escribieron una GS80 en el famoso Rally Dakar en el año 81, con tanta puntería que cogieron a un gran piloto, al gran Hubert Auriol, y ganó. Eso ya proyectó este concepto a nivel mundial. Fue un gran éxito. Y GS se empezó a vender mucho. La empresa japonesa reaccionó y en el año 82 ganó una marca japonesa. Pero ellos, los alemanes muy persistentes, en el año 83 volvieron a inscribir a otro pequeño gran piloto del Dakar, que se llama Gaston Reyer, famoso Gastonet, campeón del mundo de motocross con Suzuki, gran piloto, poca talla, muy bajito, pero un gran piloto. Y Gaston Reyer ganó en el 83 y el 84, 2 años más. Eso ya afianzó la fama y la fiabilidad de GS. Al final estos grandes rallies tan duros pues son una gran pantalla que demuestran la fiabilidad. Pues siguió la historia y en ese mismo Dakar, por estar en el plano deportivo, y acabo de explicar, ya en los años 99 y 2000 hubo un contraataque final de BMW. BMW tampoco era de ir a grandes competiciones de campo, eso fue una iniciativa muy
muy peculiar. Pues ya un francés, Richard Sainz, ganó en el 99 y en el 2000 otra vez el Dakar, o sea que me ha ganado 5 ediciones del Dakar. Bueno, y aparte de la competición, GSA se consolidó con un gran concepto de motos, una moto con un gran éxito, un concepto que hoy se estudia hasta en las universidades. Me consta que en varias universidades estudia el fenómeno GS. ¿Por qué? Porque es una moto que vale, seamos claros, mucho dinero, pero ha sido líder de ventas de su sector, el sector Trail Adventure, a nivel mundial. Y eso es un fenómeno social y económico. ¿Por qué? Porque no vendemos una moto. Vendemos un estilo de vida, vendemos ilusiones, tenemos sueños y aventuras. Claro, en todos los grandes desafíos de grandes viajes mundiales, por África, por Asia, muchos rincones del mundo, donde veáis un gran viaje en moto, probablemente, muy probablemente, detrás de una GS. Los grandes pilotos, aventureros, viajeros, la eligen por su fiabilidad, por su sencillez, por su... tiene una forma de acceder, su accesibilidad mecánica, lo cual hace que en un viaje todo sea muy sencillo. Y en fin, lo demás es historia. Pasamos de los motores de 2 válvulas, los motores ya de 4 válvulas con la 1100 GS, de ahí los motores de aire a los motores de agua en el año 2013-2014 hasta la actualidad. Estamos con el modelo 1250 GS. Y os voy a dar una primicia, que os la merecéis. Dentro de muy poco veréis la 1300 GS, que será otra gran innovación. Bien, estos son grandes rasgos de una pequeña explicación cuál es la historia de GS. Ese concepto, este mito, está grande. Eso es todo. Muchas gracias. Esta vez que hablo en directo así para un grupo tan grande, o sea que sí, tenéis un poquito de paciencia. Hace cosa de 4 años más o menos, en una reunión en Formigal, viene Alberto y me dice: oye, en el club hacemos todos los años unas jornadas de restauración, en la que, bueno, siempre hay un restaurador, profesional o particular, que habla de su experiencia con un vehículo. ¿Vendrías? Y digo, pues sí. Claro, lo dices en caliente y no ves lo que conlleva un compromiso así. Viene la pandemia, ya cuando ya me comprometí, empecé a pensar ya seguido, bueno, ¿qué moto llevo? Pues inicialmente, pues por las motos que normalmente restauramos, dije, pues llevo una moto. Y a raíz de internet hay un cambio. Yo tengo, por ejemplo, libros en casa que los he comprado solo por una foto. Vi una foto de un vehículo que no lo conocía y solo compré ese libro por esa foto. Hoy en día, bueno, pues metes en Google, en cualquier sitio, y tienes 1000 fotos de 1000 vehículos, ¿no? Entonces la restauración también veo que con los años cada día es más fácil restaurar un vehículo, por la cantidad de información que hay. Entonces, cuando empezamos un poco a organizar la restauración de esta moto, yo dije, bueno, un vehículo años 80, pues fácil, porque habrá 1000 fotos, encima la moto corrió Juan Porcar, que era un periodista, pues será un trabajo, bueno, pues relativamente fácil dentro de esa restauración, ¿no? Error. Pues curiosamente me encontré, cuando empecé un poco a buscar información de la moto, me encontré que no había fotos. Justo encontré una foto, que es una portada que luego vamos a ver, del Somodo 30. Me puse a indagar y no había nada de fotos. Entonces, claro, ahí vienen los primeros problemas. Pero cuando estás en un vehículo de competición, los vehículos de competición a veces participan en una carrera y a veces se paran. Pero otras veces corren otro año, cada año se van haciendo modificaciones. Entonces, cuando vas a plantear la estación dices, ¿qué especificación hago? Una historia un poco truculenta, porque cuando yo la consigo esta moto, bueno, me llama un amigo de Madrid y me dice: oye, Nacho, tengo una BMW, bueno, mejor dicho, ¿tienes piezas para una BMW 80 GS, una horquilla, basculante, una trasera, depósito? No, son piezas difíciles de conseguir porque son motos que no, que normalmente no hay sinistro de estas motos. Digo, ¿por qué?
¿tienes alguna moto con golpe así? Dice, no, tengo una moto... Dice, yo creo que ha corrido, ¿eh? Está modificada con horquilla, le han puesto los amortiguadores olins traseros y tal. Olins traseros. Y digo, joder, ¿la vas a dejar original? Digo, si esa moto ha corrido, es una pena. Yo creo que lo bonito es dejar la moto como fue, ¿no? En ese momento yo tenía una moto igual para restaurar. Le dije, bueno, a mí como me gustan las motos de carreras, pues si quieres llevamos un arreglo, me quedo una de carreras, tengo una original. Bueno, el arreglo fue al minuto 1. Entonces, digo, bueno, mándame unas fotos. Y él ya me dijo, me dice, yo creo que hasta me ha salido al país de Dakar. Digo, bueno, mándame fotos. Entonces, aquí empieza el lío. Él me envía estas fotos. Claro, ya me avisó, la foto está muy mal. Acostumbrado a subir a cadáveres, pues bueno, tampoco es un tema que me asuste, ¿no? Claro, cuando ves esto, ya ves que es una moto pues, que tiene modificaciones. Bueno, la verdad es que esta moto hemos restaurado muchas, con lo cual nos las sabemos de memoria. Ya cuando vemos las fotos, aquí se ve que la horquilla la han puesto en horquilla original, porque la habían empezado a reconstruir de cara a la original. Se ven ahí unas soldaduras en el chasis. Bueno, me envían las fotos, digo, no, la moto me la quedo. Ya me gustaba lo que veía que lo que se había modificado en la época no era un trabajo de mominero, o sea, era un trabajo en la época bien hecho. Ya se empiezan a ver ya detalles, pues que el final de la vida de esta moto, cuando se paró esta moto, ya se empieza a ver que esta moto fue envejeciendo y que yo creo que en los últimos años pues no se invertía dinero en ella, en repararla, hasta que un día yo creo que la moto dijo basta y se paró. Pero una cosa muy buena es que yo me fijaba y todos los detalles de la moto que no eran originales, el freno, o sea, eran transformaciones muy bien hechas. O sea, se ve que el que lo ha preparado en la época sabía lo que hacía. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, yo estaba contento con la operación. Claro, cuando me dijo que la moto había corrido en país Dakar, hoy en día pilotos españoles han corrido en Dakar, muchos. Claro, cuando te pones a mirar, pues, años 80, bueno, esta es la última foto que recibo en la que aparece el número de chasis. Lo primero que hice por deformación es mirar esta moto de qué años de fabricación. Veo que se ha fabricado en el año 81, finales del 81. Entonces, bueno, seguido, pues bueno, me pongo a indagar en internet, pilotos españoles, País Dakar, BMW. Entonces, encuentro esta foto. Digo, oye, si va a ser... Yo de aquella sabía que alguna BMW había corrido el País Dakar en España, pero no sabía qué era comportar. Veo esta revista en internet. Y digo, joder, pues al final va a ser esta moto. Rápidamente, lo primero, compro la revista, y en la revista dices, ¿cómo sé que esta es la moto que dicen que puede ser? Puedo hacer un inciso, que se me decía antes, la restauración de esta moto solo me ha traído cosas positivas. Todavía hoy, esta mañana, también he recibido más cosas positivas. Porque cuando me he puesto a investigar esta moto y a medida que he ido conociendo a gente que ha intervenido con esta moto, o sea, me he encontrado he hecho grandes amistades que todavía siguen hoy y cada día son mejores, y me he encontrado con que toda la gente que ha tenido vinculación con esta moto, o sea, no sé qué pasa, qué virus tenemos los que nos gustan los vehículos o las motos, tal, no sé qué problema tenemos, que todo el mundo se ha abocado al 100%. Entonces, pues yo digo que esta moto, o sea, al margen del trabajo técnico, solo me ha traído cosas buenas. Yo creo que en las restauraciones, tanto profesionales como a nivel de aficionado, o sea, entra un momento que es pasional, ¿no? Y cuando ese momento ves que amigos, conocidos, ves que la gente se involucra, pues al final, cuando acabas el vehículo, o sea, te quedas muy contento, ¿no? Compro la revista. Pues claro, cada vez que yo recibía una fotografía o una revista o algo, era como un tesoro. Una revista, pues te pongo a leer el reportaje. Y Juan Porcar, esta revista está cuando ya viene el País Dakar y cuenta un poco la historia. Entonces, él dice que la moto la hace de BMW Ibérica, BMW española, se la hace de él para correr el Dakar. El seguido coge la moto y la lleva a Sobetar de Bear, que es otro de los Pirineos, donde Jean Casterat es concesionario de BMW en Francia,
es mecánico oficial del equipo BMW. Su hijo hoy en día es el director del París-Dakar. Una familia muy vinculada al mundo del motor en Francia y muy conocida. Y cuando veo eso digo, oye, si Jan Castera es íntimo amigo mío. Pues minuto 1, me llamo por teléfono. O sea, esa fue la primera gran sorpresa, buena sorpresa. Le llamo y le digo, oye Jan, he comprado esta moto, me dicen que es la que tú has preparado. ¿Te puedo mandar las fotografías y me dices si es la moto que tú has hecho? Sí, por supuesto. Le envío fotografías y me dice, sí, es la moto. O sea, entonces dices, bueno, ya vamos bien, ya sabemos que es la moto, entonces bueno, ahora toca empezar a buscar información para intentar dejar la moto lo más original posible. Pero claro, esta foto, aunque es una foto buena, pues por ejemplo hay un detalle que es el tubo de escape. O sea, es un detalle que nos trajo por el camino amargura dentro del cabe, porque ya te das cuenta que es una pieza que no es original. Claro, te encuentras también con que la gente que preparó la moto en la época es gente ya que ya tiene años, son muchas historias, muchas guerras, la memoria empieza a fallar. Entonces, aquí empieza un poco el rastreo de esta moto. Seguido, Jan Castera me dice, creo que tengo alguna fotografía de la moto, te la envío. Claro, son fotos a papel que hay que escanear, entonces recibo esta foto. Es la moto, recién preparada, aquí ya le han puesto ya las suspensiones. Bueno, otro punto, esta moto no se preparó como una moto ganadora. Para esto Jan Castera se hizo una preparación para un periodista que quería terminar el París-Dakar. O sea, es una moto que no tiene que ver a las motos oficiales. Se buscó en la época mecánica 100% original, pero sí, suspensiones, pues lo mejor de la época, que es una Kia Simons. Se quitaba el monomotor trasero para meter dos motores traseros Collins, que era un poco la mejor receta. Pues, y luego pequeños detalles como puede ser el cuenta kilómetros, el asiento, etc. Y todavía con el depósito pequeño. Entonces, esta moto la recoge Juan Porcar, empieza ya los entrenamientos, sobre todo por Cataluña, y se apunta ya lo que es al primer Rally Argelia, año 82. Eso comentaremos ahora. Entonces, cuando recibo la moto a mi taller, recibo esto. La moto se había empezado a desmontar, pues por ejemplo aquí no de anija de rueda, está todo presentado, pero lo bueno es que por ejemplo el soporte de faro, la horquilla, el basculante, o sea, todo lo importante que se hizo en su día estaba. Un poquito malo, pero estaba. La tija sobre todo modificada, detalles por ejemplo con el freno delantero. O sea, aquí estas fotos ya cuando yo las vi, las primeras, ya te das cuenta que esta preparación, o sea, está bien hecho. O sea, es una horquilla de frenos de tambor que se adaptó al disco delantero. Otro punto también que nos volvemos un poco locos, porque claro, lo que antes hacían las motos de carreras, cuando se modifican, muchas veces se modifican una moto para un piloto. O sea, no hay más motos iguales. Entonces, bueno, ahí entra un poco el criterio del restaurador de decir, bueno, pues me invento esto y lo pongo como yo quiero, o en mi caso, como esta moto es mía y la restauré sin ninguna prisa, porque lo que quería hacer es restaurarla lo más original a como fue y además disfrutar de la restauración. Pues bueno, empezó un poco la investigación de todos los detalles. Con Juan Porcar, yo no le conocía, por medio de un buen amigo, que es amigo de él, nos pone en contacto y digo, oye, tengo esta moto que fue tuya, pues no sé, me gustaría conocerte, si tienes fotografías de época, pues te agradecería si me las puedes enviar, y si un día pues, vas por San Sebastián, pues bienvenido. Juan, que es una bellísima persona, me dijo, no te preocupes porque a la mínima me organizo un viaje, voy a verte. Vino a vernos. Juan es un gran comunicador, tiene buena memoria todavía, muy buena memoria. Bueno, y ahí empezamos un poco lo que es a contar detalles, aunque por ejemplo había algún pequeño detalle que no se acordaba. Esto fue la segunda gran sorpresa, ¿no? Para nosotros, para mis mecánicos, para mí, el que una persona como Juan Porcar, que es una leyenda, que venga a un pequeño taller, a una empresa familiar y que te trate con un respeto enorme, pues dices, hombre, pues bueno, esas cosas son impagables, ¿no? Entonces,
es cuando esta moto yo he empezado a recibir cosas positivas, cosas muy importantes y muy positivas. Bueno, estas son fotografías de cuando yo la moto está en Barcelona, cuando empiezan ya los preparativos. Estas son fotos que me envía Juan. A medida que sigues investigando, te enteras de que hay otra revista, pero claro, como por internet no hay fotografías, a la que me enteraba de que había algún sitio donde había algo, yo compré esa revista. Veo que es la foto que fue al Rally Argelia, que era un previo al París-Dakar. Claro, ahora, cuando te vas a investigar lo que eran los rallies de hace años, o sea, una hora, como decía Juan, claro, eran rallies que se iban con mochila, con depósito. Eran rallies que no había radio. O sea, que si tienes un problema, te puedes perder y te puedes morir. Cuando sigo investigando la historia de la moto, cuando ya la moto, antes el mecánico que fue con Juan Porcar de apoyo, este señor, o sea, Manuel Fabregat. Manuel Fabregat era el jefe de taller de Montañar, con los años lo dejó, montó Motos Fabregat en Barcelona, y cuando yo me tengo que va con él de mecánico, pues seguido, que yo paso sí que soy muy lanzado, le llamo. Oye Manuel, me presento, tengo esta moto, me entero que tú fuiste de mecánico con Juan, y me gustaría preguntarte cosas, si me puedes ayudar. Manuel tiene 10 años. Dice, sí, por supuesto. Me dice, da un poco de tiempo porque te envío. Bueno, pues me encuentro con que aparte de enviarme fotografías, me envía el dossier de prensa original de cuando organizan el rally el París-Dakar. Original. Claro. Tercera gran sorpresa. Sigues viendo por internet, y de te encuentras con una mujer suiza, pues es una apasionada del mundo de la fotografía, y veo esta foto en Facebook. Seguido le mando un mensaje y digo, mira, soy el propietario de esta moto, la estoy restaurando, busco la información posible porque hay muchos detalles que no los veo, porque la moto no los tiene. Entonces, si tienes alguna fotografía, por favor, me puedes enviar. No te preocupes, dame tiempo. Me envió 4 o 5 fotografías muy buenas, porque ya son fotografías hechas por un profesional. Y aquí en esta foto ya empezamos a ver muchos detalles muy buenos que la moto no tenía. Como puede ser, por ejemplo, esta pieza es claro, hoy en día se lleva un roadbook. De aquí lleva una pletina con hojas y que a mí que las tapas, las iban arrancando. Entonces, aquí, por ejemplo, este detalle lo vemos bien. Veo bien también esta funda, que es una protección para el depósito, porque este depósito, según me dijo Juan, les llegó un día antes de la salida en París, sin preparar los anclajes. Entonces, según me dijo Manuel Fabregat, le pusieron una correa de camión, no sé cómo la pusieron, el rally lo hicieron sujeto con correas. Un problema, estoy en extranjero, dice, dan unos días y cuenta con ello. Entonces, bueno, hoy también esta reunión la hemos transmitido en directo por Instagram y por YouTube. Posiblemente Juan Porcar me estoy viendo en alguna parte del mundo, no sé dónde, pero seguramente nos estará viendo en directo. Pero nos ha enviado un pequeño vídeo, que yo creo que es un poco ya terminando un poco la charla. Pero sí, una vez que acabe el vídeo, que también otra gran sorpresa que tenemos hoy aquí, es que algunas personas, como he dicho antes, que habéis corrido con esta moto, estáis aquí. Entonces yo creo que también, una vez que acabe esto, yo creo que es bonito, pues no sé, Sael, Rafa, Tomás, que no sé, pues, oye, subáis por favor y comentéis algo. Entonces, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola Nacho. Hola amigos. Me hubiera gustado estar con vosotros ahí y escuchar a Nacho, porque de Nacho siempre se aprende. Pero no me es posible. Estoy viajando en un viaje de placer con mi mujer por Alemania en una autocaravana y tengo que deciros simplemente que sí que este viaje que hacen Furia de la Pera, a pesar del cambio climático, me hace añorar África y me hace añorar aquellos años y aquel año con la BMW. Esa BMW que está ahí, está con Nacho y que ha servido en la foto de promoción de esa conferencia tan estupenda, que estoy seguro os dará Nacho, o os ha dado, no sé si el vídeo sale antes o después, pero en cualquier caso debo deciros que yo soy un incondicional de Nacho. Un incondicional porque
me gusta irme encontrando por la vida con gente que pone el alma en lo que hace. Y recuerdo que, no sé, debían haber pasado 30 o 35 años después de mi participación en el Dakar, que fue en el año 83, cuando un amigo me dijo, estoy en San Sebastián en una concentración de BMW y hay un stand donde aparece la foto de Solomoto, donde apareces tú, y junto a esa portada reproducida en grande con la BMW hay los restos de una moto que dice que es esa moto y que además la va a reconstruir. Entonces, bueno, yo no conocía, hasta entonces no conocía a Nacho. Le pedí a mi amigo que lo pusiera al teléfono y me contó que llevaba muchos años detrás de esta BMW y que la ilusión suya era reconstruirla. Entonces, evidentemente, en cuanto tuve oportunidad, me fui a San Sebastián a conocerlo y ver todos los avances que había hecho con la moto. Y la reconstrucción fue impecable. La reconstrucción ha resucitado una moto que yo había casi olvidado porque pensé que jamás volvería a encontrarme con ella, ¿no? En definitiva, esa BMW era la BMW de BMW y cuando acabó el Dakar se la devolví y le perdí la vista totalmente. Entonces me hizo mucha ilusión ver que una persona como Nacho, que pone el alma, como decía antes, en todo lo que hace, lo reconstruyó durante 2 años y paso a paso, milímetro a milímetro, arandela a arandela, y la dejó impecable, impecable. O sea, de hecho, después de tantos años, la moto sigue siendo igual de joven que lo era cuando yo la utilicé, pero ya no soy igual, ¿eh? Con lo cual, me gustó verla, me gustó tocarla, me gustó sentarme en ella y sentir que ahora ya no podría hacer el Dakar con esta BMW, ¿eh? Nada, le agradezco a Nacho todo lo que ha hecho, porque me ha dado una vida a una moto, pero me ha trasladado esa vida a mí también, ¿eh? Y de verdad, si tenéis oportunidad, seguir la estela de Nacho, porque es lo que os aconsejo, que hagáis como lo hago yo, ¿eh? Y me ha vinculado a ese mundo de BMW y ese mundo de hace años que todavía está vivo exactamente igual que como estuvo cuando nació cada una de sus motos, ¿no? Nada, quizá, bueno, me iba a parar, pero digo, os voy a contar una pequeña anécdota, que es lo que me queda de la vida, contar anécdotas, ¿eh? Mis hijos ya la saben todas y no quieren saberla, mi mujer tampoco, pero a vosotros, como no me podéis decir que no, os la voy a contar. El año que corrí con la BMW, recuerdo que fue la primera vez que Thierry Sabine puso los grandes ERG. O sea, antes el Dakar no había pasado por grandes ERG de arena, ¿no? Y en el sur de Argelia nos hizo atravesar un ERG que nos llevaba hacia el Níger, hacia el desierto del Teneré. Entonces, bueno, yo cuando vi el ERG me impresionó porque cuando llegué allá era como ver el Pirineo pero de arena, ¿no? Y pensé, bueno, pues no me queda más remedio que mirar el ERG y atravesarlo, si puedo. Y bueno, entré en él, ¿no? Cuando estaba en mitad del ERG me encontré con Sheikh, el piloto oficial, uno de los pilotos oficiales de BMW, que evidentemente iba con su moto y había tenido una avería con la rueda delantera al bajar una duna, al caer de una duna. Me paré para ver si lo podía ayudar también y entonces vimos que no podía ayudarlo porque las motos, aunque eran muy parecidas, pero no eran iguales, con lo cual mis piezas no lo podían ayudar. Él la reparó como pudo, era un gran mecánico también, y recuerdo que cuando ya yo arrancaba, me subí en la moto, en la que vosotros tenéis ahí, y apreté el botón de arranque y ¡brum! Arrancó, ¿no? Entonces cuando él oyó el sonido de la moto que arrancaba con el motor de arranque, me miró y me dijo: "Engineer shit". Los ingenieros son eso, shit, ¿eh? Porque para intentar quitar 3 kilos de peso, a las motos oficiales habían quitado todos los motores de arranque eléctricos y tenían que arrancarla con la patada. Y sabéis cómo es el kick de la BMW, que no es en paralelo a la moto, sino tienes que cogerla de lado, subirte en el cilindro si tienes mi estatura y pegarle patada a ver si arranca, pero para ello tienes que poderla apoyar bien en el suelo y en la arena no se podía apoyar. Sheikh, que es un gigante,
le costó muchísimo arrancar aquella moto, porque además era muy alta con las suspensiones que llevaban y todo, le costó muchísimo, ¿no? Y entonces a partir de entonces, de aquel año, las BMW, si no recuerdo mal, todas llevaban motor de arranque eléctrico, porque hay cosas en la vida que 3 kilos en algunos momentos te ayudan tanto que no merece la pena quitarlos. Un fuerte abrazo a todos. Porque vosotros corristeis con la moto la Baja Montes Blancos año 83. Pareja. Pareja. Casi os doy la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por aceptar escucharnos. Si quieres tienes el micro ahí. Sí, casi mejor. Yo he venido evidentemente encantado de poder ver. No conocía a Nacho Barral, he tenido el gusto de conocer hoy, mi amigo Saúl sí. He venido con otro amigo muy buen motorista, Iñaki Pellegrín, de Zaragoza, que conocen ustedes seguramente. Y tengo una gran experiencia con esta moto. Desgraciadamente no terminamos la carrera. Me gustó, fue divertida. Para mí fue una exigencia muy grande en mi historia como motorista. Nunca había corrido una carrera tan dura. Pero me contactó el concesionario de BMW Solano de Zaragoza diciéndome que si yo quería correr la Baja con esta moto. Me sentí muy honrado y acepté inmediatamente como natural. Un poco asustado porque para mí no era una moto adecuada a la Baja Montes Blancos, pero era una oferta que no podía rechazar.